En tal sentido, algo que debemos rescatar aquí es que el corto plazo básicamente está en modelar a las variables en su correcto orden de integración, ¿no? Por otra parte, otro elemento importante es que en este modelo de corto plazo, toda vez de que la variable dependiente tiene logarítmico, o tiene logaritmo, perdón, y cada una de las variables explicativas también tiene logaritmo. Por lo tanto, al ser ambas variables doblemente logarítmicas o log-log, por lo tanto, lo que tenemos es que el parámetro de alfa 1 y el parámetro de alfa 2 corresponden a elasticidades de corto plazo. De igual manera, si partimos de la teoría de un solo precio, esperaríamos de que la relación sea positiva entre los precios domésticos y el tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Significa de que en la medida que en la economía exista mayor inflación, por ejemplo, eso va a significar que su tipo de cambio o su moneda va a tener a devaluarse o a depreciarse. Por otra parte, si vemos cuál es la relación esperada entre el tipo de cambio y los precios internacionales o los precios externos, aquí vamos a esperar una relación inversa. ¿Qué significa? Significa de que si en un país internacional o un país externo tiene mayor inflación, por lo tanto, eso va a relacionarse con una apreciación o revaluación del tipo de cambio, ¿no? Esto es lo relacionado con el modelo de corto plazo. Luego tenemos el modelo de largo plazo. Solamente si todas, y aquí hay un pequeño requisito previo. Podemos modelar variables en sentido no estacionario. En primer lugar, si se cumple el requisito de que todas las variables no son estacionarias y tienen el mismo orden de integración, ¿no? Por lo tanto, si todas las variables no son estacionarias y tienen el mismo orden de integración, podemos hablar de que podría existir una relación de largo plazo entre las variables. ¿Y qué significa una relación de largo plazo? Básicamente significa una tendencia común cuya combinación lineal es estacionaria. Entonces, básicamente la cointegración se presenta cuando las series que están consideradas en el modelo econométrico tienen un comportamiento común, una tendencia común, y por lo tanto su término de error va a tener un comportamiento lineal o estacionario. Es decir, ¿no? Este error, a pesar de que las variables son no estacionarias, sin embargo el error es estacionario. Y de igual manera, vamos a respetar los signos. Ahora la diferencia es que en el parámetro delta 1 y delta 2 va a corresponder a elasticidades de largo plazo, toda vez que es el modelo o la expresión 4 se consideraría como un modelo de regresión de largo plazo. Cuando modelamos series que son no estacionarias, debemos evidenciar que existe cointegración. Eso es relación de largo plazo. Y para ello, en particular, existen dos pruebas de cointegración. Una, la que es la prueba de cointegración de Engel y Granger, y lo otro que es la prueba de cointegración de Phillips-Auliaris, ¿no?
Si en caso de que se llegue a la conclusión de que no existe cointegración, si no existe cointegración, por más que la ecuación 4 tengamos coeficientes estadísticamente significativos, esto implicaría que la regresión será falsa o, por otra parte, es lo que se conoce también como la regresión o resultado espurio. Finalmente, si tenemos una ecuación o un modelo de corto plazo, tenemos un modelo de largo plazo, acá se cumple o se puede cumplir el teorema de Granger. ¿Qué significa el teorema de Granger? Significa un modelo con corrección de error. Básicamente esto significa el teorema de Granger que si existe cointegración, es decir, existe una relación de largo plazo entre las variables. Si existe la relación de largo plazo entre las variables, esta dinámica de largo plazo puede influir o se incorpora en la dinámica de corto plazo. Y esto se puede incorporar a través de lo que es el mecanismo de corrección de error. Básicamente, en otras palabras, lo que hacemos en una primera instancia es estimamos el modelo 4, la ecuación 4. Una vez que tenemos esta ecuación 4, guardamos los residuos o los errores y estos errores estimados de la ecuación 4 los incorporamos en la ecuación 3. Pero el término de error del largo plazo va a ingresar rezagado en un periodo, y como una variable explicativa adicional, ¿no? Entonces, en otra parte, ¿cuáles son las características básicas del modelo corrector de error? En primer lugar, la primera característica es que es un modelo de corto plazo. Mi variable dependiente y mis variables explicativas están expresadas en sentido estacionario, ¿no? Donde los parámetros alfa 1 y alfa 2 corresponden a elasticidades de corto plazo. Y por otra parte, como una variable explicativa adicional, se incluye el término de error del modelo de largo plazo, pero rezagado en un periodo. Entonces, ¿cuál en realidad es el mecanismo corrector de error? Es el parámetro gamma. ¿Okay? Entonces, si yo veo que contiene o qué es el error con un rezago, básicamente corresponde a la diferencia de lo que es la variable observada menos la variable estimada. Y desde luego aquí esperaríamos de que en este mecanismo corrector de error el parámetro gamma sea negativo. ¿Por qué debe ser negativo? Porque básicamente si una variable, o en este caso si la variable dependiente YT se incrementa por encima de lo que son sus determinantes de largo plazo, por lo tanto esto va a significar de que existirá un mecanismo corrector o un mecanismo de ajuste en el periodo siguiente. Básicamente, el término de error incluye lo que son las variables en sentido estacionario y desde luego si la variable dependiente
se incrementa o es mayor que sus factores determinantes, en el corto plazo tendrá que corregirse, ajustarse como el llamado nombre de mecanismo corrector de error. Y en otras palabras, el teorema de Engel y Granger establece que el mecanismo corrector de error sirve para conciliar el comportamiento de corto plazo de una variable económica con su comportamiento de largo plazo. Para que ustedes puedan ver la aplicación econométrica, yo los invito a que puedan desarrollar la práctica completa, que es el video número 16, aplicación de cointegración en el estudio, un ejemplo de divisas. De igual manera, yo lo que voy a hacer es explicarles un poco cómo lo llevamos esto a RStudio, cuáles son los grandes pasos que debemos hacer. Como ustedes saben, en RStudio el primer paso que siempre debemos realizar para cualquier análisis estadístico, econométrico, lo primero es importar la base de datos, ¿no? Si no tenemos la base de datos, usualmente en Excel, no vamos a poder realizar ningún análisis de cointegración. El siguiente paso que debemos hacer en RStudio es instalar instalar la paquetería y librería econométrica correspondiente. Para el caso en particular de cointegración y tendencias, yo les voy a mencionar 3 paqueterías puntuales. No es la paquetería URCA. La paquetería URCA nos permite realizar análisis de raíz unitaria y análisis de cointegración. De igual manera, la paquetería ATSA nos permite realizar algún análisis alternativo de series de tiempo, y la paquetería COINTREC, como su nombre lo indica, nos permite realizar de igual manera análisis de cointegración. Entonces, siempre instalamos cada paquetería con su respectiva librería. De igual manera, como son series de tiempo, debemos configurar las series de tiempo si son de tipo mensual, si son de tipo trimestral o si son de tipo anual. En nuestro caso en particular, nuestra muestra comienza en 1973 con frecuencia trimestral. Algo que es importante en la serie de tiempo e independiente de cualquier frecuencia de tiempo es la cantidad de años. No se trata de cantidad de observaciones. Para hacer un análisis de cointegración, al menos necesitamos 40 años, porque los cambios y el análisis de largo plazo está en función de una gran cantidad de años, ni siquiera 10 años ni 20. Muchos critican si utiliza 30 años, sin embargo, por lo menos hablamos de 40 años. Por otra parte, se pueden hacer algunas transformaciones, como es expresar las variables en logaritmo. Usualmente los economistas estamos interesados en lo que es el logaritmo, porque cuando calculamos o trabajamos con variables logarítmicas, a los economistas nos interesan lo que son las elasticidades. De igual manera, podemos también un poco haciendo énfasis para lo que es la manipulación de variables, podemos calcular nuestras variables, ya sean en niveles, como están, aplicando logaritmo, o también en primera diferencia. Un primer elemento central para la detección de tendencias es básicamente realizar gráficas. Y realizar gráficas nos permite identificar
si una serie es totalmente aleatoria o tiene un rumbo o tiene una tendencia determinista. En todos los casos podemos apreciar de que las series a utilizarse tienen un rumbo, ¿no? Tienen una caminata aleatoria. De igual manera, de forma previa, siempre es importante realizar un análisis de correlación para ver las relaciones preliminares entre las variables. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, podríamos ver la relación más fuerte que existe es que el tipo de cambio de yenes se relaciona negativamente con los precios internacionales o los precios de Estados Unidos, y por otra parte, un poco contrario a lo que se esperaría, existiría una relación negativa con sus propios precios domésticos, ¿no? Pero siempre es importante el análisis previo de la correlación. Y básicamente el análisis de la cointegración comienza con el análisis de las raíces unitarias. Por ejemplo, algo que debemos mencionar acá es que para el análisis a través de Dickey-Fuller aumentada, debemos instalar lo que es la paquetería y librería URCA. Básicamente la función ur.df nos realiza un análisis de raíz unitaria, Dickey-Fuller aumentada, donde los argumentos principales básicamente es, en primero, la serie que vamos a analizar. Lo segundo que tenemos que mencionar es si la serie tiene un rumbo, no tiene rumbo o tiene una tendencia determinista. Si ustedes quisieran ver cuáles son los argumentos necesarios para la función de Dickey-Fuller aumentada a través de ur.df, yo los invito a que seleccionen help entre comillas ur.df y vamos a visualizar de que básicamente los argumentos son la serie de tiempo y debemos definir qué tipo de serie o qué tipo de tendencia de forma a priori tiene la serie. En primer lugar, no se aprecia ninguna serie o tendencia. En segundo lugar, es una caminata aleatoria con un rumbo. Y en tercer lugar, es una caminata aleatoria con una tendencia determinista. Esto básicamente es el primer argumento. Por otra parte, la versión aumentada nos pide que incluyamos lo que son los rezagos para la variable dependiente, que en este caso, si es de periodo trimestral, podemos poner hasta 12, estamos hablando de 3 años, y de que los rezagos en el componente aumentado se seleccionen de manera automática a través del criterio de información de Akai. ¿Y cuál es la regla de decisión? Básicamente, la regla de decisión está con base en el estadístico, el cual la hipótesis nula es que la serie es estacionaria. Perdón, la hipótesis nula es que la serie no es estacionaria o presenta raíz unitaria, contra la hipótesis alternativa que la serie es estacionaria en niveles. Entonces, básicamente lo que debemos comparar son los estadísticos. Cuando los estadísticos son mayores que sus respectivos valores críticos, rechazamos la hipótesis nula.
Y por otra parte, cuando los estadísticos o valores son menores que los valores críticos, no rechazamos la hipótesis nula. Por ejemplo, aquí tenemos dos estadísticos. El primer estadístico lo comparo con el valor crítico de tau, y este estadístico en todos los casos es menor. Luego, al comparar el segundo estadístico, de igual manera comparo con los valores críticos correspondientes y en todos los casos es menor. Esto me lleva a la conclusión de que no puedo rechazar la hipótesis nula que la serie no es estacionaria en niveles. Si aplico este mismo ejercicio a una variable expresada en primera diferencia, básicamente voy a tener un resultado contrario, porque el valor del estadístico va a ser mayor que los valores críticos al 1, 5 y 10% de significancia estadística. Entonces, esta es la primera forma en la cual yo puedo determinar de que una serie en realidad es estacionaria después de primera diferencia. De la misma forma, puedo aplicar otras raíces unitarias como lo que son Phillips-Perron y KPSS. La ventaja de la prueba KPSS es que su hipótesis nula está al revés, es contraria. Mientras que en la prueba de raíz unitaria, Dickey-Fuller aumentada y Phillips-Perron, se plantea como hipótesis nula de que la serie no es estacionaria. En la prueba KPSS se menciona lo contrario, ¿no? La hipótesis nula establece que la serie sí es estacionaria. Bien, entonces una vez que hemos determinado de que todas nuestras variables son estacionarias, por lo tanto, yo puedo estimar un modelo de corto plazo. Y este modelo de corto plazo es básicamente una regresión en el cual mis variables van a estar en sentido estacionario, ¿no? Y de igual manera puedo realizar también pruebas de normalidad, o puedo también utilizar cualquier otra prueba de verificación de supuestos econométricos. Es decir, por ejemplo, de que los residuos sean normales, de que no existe autocorrelación, de que no exista heteroscedasticidad, básicamente de que no exista multicolinealidad, ¿no? Esos son elementos importantes. En el análisis de cointegración, básicamente consiste en modelar series que son no estacionarias y que lógicamente esperaríamos de que tengan un comportamiento común. Esto lo puedo hacer gráficamente. Si yo pudiera visualizar las tres gráficas, podría visualizar que posiblemente la primera línea, que son los precios de Estados Unidos y los precios de Japón, las líneas que están subrayadas, posiblemente tengan en cierto nivel cierta cointegración, cierto comovimiento o cierta tendencia común. Sin embargo, en la última serie, que es el tipo de cambio del yenes por dólar americano, posiblemente no comparta la misma tendencia. Este es un primer elemento que nos puede señalar de que no existiría una cointegración. Y el segundo punto para estimar la cointegración según la metodología de Engel y Granger básicamente consiste en estimar un modelo con variables no estacionarias. Una vez que estimo un modelo con variables no estacionarias, lo que hacemos es
guardar los residuos, guardamos los residuos, le llamamos residuos de largo plazo. A estos residuos de largo plazo le damos el formato de series de tiempo. En primer lugar, analizamos a través de la prueba de Shapiro y la prueba Arquevera si tienen, tienen distribución normal. Y una vez de que hemos analizado la distribución normal, ya podemos básicamente realizar el análisis de cointegración. Para el análisis de cointegración, una vez que hemos guardado los residuos, aplicamos una prueba de raíz unitaria con especificación de serie sin tendencia y desde luego deberemos verificar de que los residuos de largo plazo son integrados de orden cero, es decir, no corresponden a una tendencia. Y básicamente formamos un vector con mis variables explicativas en sentido no estacionaria y realizamos la cointegración entre la variable dependiente entre las variables explicativas, asumiendo de que no existe ninguna diferencia entre las variables. ¿Cuál es la hipótesis nula de Engel y Granger? La hipótesis nula básica es que no existe cointegración. Esa es la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que sí existe cointegración. Y lo que nos va a dar los resultados con Engel y Granger es el p-value o la probabilidad. Cuando esta probabilidad sea mayor que el 5%, sea menor que el 5%, vamos a rechazar la hipótesis nula de no cointegración. En todos los casos, la probabilidad es mayor que el 5%, la probabilidad es del 10%, por lo tanto, al ser una probabilidad mayor que el 5%, no rechazamos la hipótesis nula que no existe cointegración. Entonces, toda vez que el p-value en cada especificación 1, sin tendencias comunes compartidas, la especificación 2 con una tendencia común lineal y la especificación 3 con una tendencia común cuadrática. En todos los casos el p-value es mayor que el 0,10. Por lo tanto, en este caso vamos a concluir de que no existe cointegración o no existe una relación de largo plazo. ¿Okay? Esta es una forma de verlo. Otra prueba de cointegración es la prueba de cointegración de Philip-Auliaris. ¿Cuáles son los argumentos que necesito para hacer esta prueba de regresión? Básicamente lo que necesitamos es necesitamos una matriz en la cual vamos a investigar si las variables están relacionadas o no. En este caso deben estar mis 3 variables. El siguiente punto es identificar el tipo de tendencia. El tipo de tendencia, si no existe tendencia entre las variables, si existe una tendencia con un rumbo, que en este caso está denotado por constante, o si las variables, cuando las graficamos, podemos apreciar una tendencia determinista. Entonces, siempre es importante seleccionar de estos 3 cuál es la tendencia más apreciada en la gráfica. En este caso, vamos a seleccionar de que existe una tendencia común
de forma constante o con un rumbo. De igual manera, podemos seleccionar de que los rezagos incluidos sean largos y, por otra parte, otras especificaciones de forma estándar, que es el tipo PU, que esto es en relación para la prueba de los valores críticos. Y de esta manera podemos aplicar los resultados de la regresión. Y ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe cointegración o no existe una relación de largo plazo, y básicamente lo que debo comparar es el valor estadístico con los valores críticos. Y en este caso, toda vez de que el valor estadístico es menor que los valores críticos al 1, al 5 y al 10%. Por lo tanto, de igual manera que Engel y Granger, podemos concluir de que no existe una relación de cointegración o no existe una relación de largo plazo. Entonces, dado esto, el modelo de largo plazo es una regresión espuria y el modelo correcto es un modelo de corto plazo. Es decir, un modelo de corto plazo significa un modelo con variables estacionarias. En el caso de que existiera cointegración, podemos estimar un modelo con corrector de error. Eso lo hacemos a través del código o de la función SM, donde necesitamos básicamente dos argumentos. Un argumento en la cual esté mi variable dependiente y otro argumento en la cual estén mis variables, sea un vector conformado por mis variables explicativas. De igual manera, en este modelo con corrector de error podemos extraer los residuos y podemos también verificar si se cumple la hipótesis de normalidad y si se cumplen otras pruebas de especificación alternativa. Otras estimaciones que existen en RStudio es, podemos estimar regresiones con el método de mínimos cuadrados completamente modificados, con el método de mínimos cuadrados dinámicos y con el método de modelo de cointegración integrado. ¿Y para qué nos sirven estas estimaciones? Básicamente nos sirven para apreciar la consistencia de los resultados. ¿Qué tan consistentes son mis resultados? ¿No? Si los signos son consistentes en el tiempo. Y finalmente lo que vamos a apreciar es con la paquetería y librería Stargazer, que es utilizar para realizar presentación de resultados en tablas estándar. La conclusión que vamos a sacar es que la variación del tipo de cambio, la variación del yen japonés, únicamente responde de manera positiva y significativa a la variación de los precios domésticos. De hecho, el coeficiente de elasticidad es 0,71, interpretado como una sensibilidad inelástica. Por otra parte, si vemos el modelo de largo plazo, en el modelo de largo plazo, vamos a tener coeficientes estadísticamente significativos conforme a lo que plantearía la teoría o conforme a lo que esperaríamos. Sin embargo, estos coeficientes y estos resultados estadísticamente significativos corresponderían
corresponderían a una regresión espuria, toda vez de que las variables no son estacionarias, y si yo realizo una regresión, estos resultados serían falsos porque no se verifica el criterio de cointegración. No se cumple con el supuesto de cointegración, no pasa las pruebas Engel y Granger y la prueba Phillips-Auliaris. Bien, entonces de esta manera vamos a dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Yo les voy a, bueno, esto está en el blog, yo les sugiero de que vean el video número 16 para que puedan profundizar en mayor medida en las pruebas de cointegración.